A las 3 de la mañana, mi perro empezó a ladrar como nunca. No era un ladrido normal, era miedo. Cuando entré al monte y vi lo que estaba atrapado en esa trampa, supe que alguien iba a morir esa noche. Y no sabía si sería el animal o yo. Antes de empezar, suscríbete y quédate hasta el final. Esta no es solo una historia, es una decisión que cambió vidas para siempre. Y cuando llegue el momento clave, vas a entender por qué nadie salió igual. Don Julián Herrera vivía solo en el rancho La Esperanza, rodeado de tierra seca y recuerdos. Desde que su esposa murió, su única compañía era Max, un perro criollo que lo seguía como una sombra. Todas las mañanas eran iguales: café negro, botas viejas y silencio. Max nunca se alejaba, no por obediencia, sino por lealtad. En ese rancho humilde no había riquezas, pero sí una conexión que solo quienes han amado a un animal pueden entender. Aquella noche, el silencio se rompió. Max comenzó a gemir, rascando la puerta con desesperación. Don Julián intentó calmarlo, pero el perro no paraba. Entonces lo escuchó, un sonido débil, casi apagado, viniendo del corral abandonado. No era ganado, no era viento, era algo vivo, y estaba sufriendo. Con una lámpara en mano, don Julián caminó hacia la oscuridad. Max iba delante guiándolo. Entre tablas rotas y espinas, encontraron a un cachorro de coyote, atrapado en un lazo oxidado, sangrando y temblando. Don Julián se quedó helado. Sabía bien lo que significaba tocarlo. Ayudarlo era ilegal, pero dejarlo ahí era una sentencia de muerte. Max se acercó despacio al cachorro y se acostó a su lado, dándole calor. No ladró, no gruñó, solo miró a don Julián como esperando una respuesta. En ese instante, don Julián recordó algo que su padre le decía: la ley se escribe en papel, pero la conciencia se escribe en el alma. Sus manos temblaban. Su decisión estaba tomada. Cortó el lazo y cargó al animal envuelto en su chamarra. Lo llevó al granero y lo escondió. Durante días, don Julián curó sus heridas en silencio. Max vigilaba la puerta como si entendiera el riesgo. El cachorro empezó a recuperarse, pero cada día que pasaba, el peligro crecía. En un pueblo chico, los secretos no sobreviven mucho tiempo. Un vecino notó huellas extrañas cerca del rancho. Alguien habló. Y una mañana, las camionetas de protección ambiental llegaron levantando polvo. Don Julián no huyó. Se quedó firme, con Max sentado a su lado. Cuando encontraron al cachorro, no hubo excusas. Don Julián solo dijo una frase: no podía dejarlo morir. La noticia corrió rápido. Algunos lo llamaron héroe, otros irresponsable. Para la ley, había cometido un delito. Llegó la citación: multa, proceso legal y posible pérdida del rancho. Esa noche, don Julián no durmió. Max se recostó junto a él, apoyando la cabeza en su pecho, como si intentara sostenerlo. El juicio se llevó a cabo en Fresnillo. Don Julián nunca había pisado un tribunal. Escuchó palabras que no entendía, artículos, sanciones. Cuando el juez le preguntó por qué lo hizo, don Julián respiró hondo y respondió: porque era una vida, y porque mi perro me recordó quién soy. Mientras el juez deliberaba, don Julián pensó que tal vez lo perdería todo: el rancho, su hogar, su historia. Afuera, Max esperaba paciente, mirando la puerta sin moverse. No sabía de leyes, solo sabía que había hecho lo correcto. El silencio del tribunal fue más pesado que cualquier castigo. Don Julián entendió algo en ese momento. Ayudar a alguien siempre tiene consecuencias, pero algunas consecuencias, aunque duelan, también abren el camino para algo mucho más grande. 2 días después del juicio, don Julián regresó al rancho con el peso de la incertidumbre sobre los hombros. Esa madrugada, Max volvió a despertarlo, pero no con gemidos, sino con un gruñido bajo, de alerta. Venía del monte, más profundo que antes. Don Julián tomó la linterna y siguió al perro sin hacer ruido.
Algo no estaba bien. El aire olía a peligro. A unos metros del arroyo seco, la luz reveló una escena que le heló la sangre. Una onza adulta estaba atrapada en una vieja trampa de acero, una de esas que cazadores ilegales olvidan en el monte. El animal respiraba con dificultad, herido, agotado, pero aún peligroso. Max se detuvo, firme, sin ladrar. Ambos sabían que ese encuentro podía terminar muy mal. Don Julián sintió miedo, pero también rabia. Esa trampa no era suya, pero estaba en su tierra. La onza lanzó un rugido bajo, lleno de dolor. Don Julián recordó el juicio, las advertencias, la ley. Ayudarla significaba meterse en problemas otra vez. No hacerlo significaba dejarla morir lentamente. Max dio un paso al frente y se quedó quieto, esperando. Con cuidado extremo, don Julián habló en voz baja, como si la onza pudiera entenderlo. Se acercó despacio, usando un tronco para mantener distancia. El animal intentó liberarse, pero la trampa no cedía. Cada movimiento empeoraba la herida. Don Julián sabía que solo no podría. Necesitaba ayuda, y rápido. Contra todo instinto de huir, don Julián llamó a Protección Ambiental. Su voz temblaba. Explicó la situación y dio la ubicación exacta. Mientras esperaba se quedó cerca, vigilando que la onza no se desangrara. Max permanecía alerta, interponiéndose si el animal intentaba avanzar. Era una escena frágil, tensa, silenciosa. Pasaron horas que parecieron eternas. Don Julián pensó que tal vez lo acusarían otra vez, que perdería el rancho, pero no se movió. Cuando finalmente llegaron, los especialistas quedaron sorprendidos de encontrarlo ahí, cuidando a un animal que pudo haberlo matado. Nadie hablaba. Solo se escuchaba la respiración pesada de la onza. El equipo logró liberar la trampa. La onza cayó al suelo, exhausta. Un veterinario confirmó que sobreviviría. Antes de sedarla, el animal levantó la cabeza y miró fijamente a don Julián y a Max. No fue un ataque. Fue una mirada larga, profunda, como si reconociera algo humano en ellos. La onza fue trasladada a un centro de recuperación. Don Julián fue llevado a declarar otra vez. Esta vez, no como acusado, sino como testigo. Los agentes sabían la verdad. Si él no hubiera llamado, el animal habría muerto. La misma ley que antes lo juzgó, ahora lo observaba de otra manera. Días después, llegó la resolución oficial. Don Julián no solo quedaba libre de cargos, sino que recibiría apoyo para convertir su rancho en una zona de protección comunitaria. El juez fue claro. Usted no rompió la ley. La honró con humanidad. Esa tarde, don Julián volvió a caminar su tierra con Max. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo del futuro. Había elegido salvar vidas, y la vida, finalmente, le estaba devolviendo justicia. La noticia se esparció rápido por la región. El hombre que antes fue señalado ahora era mencionado en la radio local como ejemplo de responsabilidad y valentía. Don Julián no buscó reconocimiento, pero lo sintió en las miradas del pueblo. Ya no había desconfianza, había respeto. Max caminaba a su lado con el pecho erguido, como si también entendiera que algo había cambiado para siempre. Semanas después, llegaron ingenieros y biólogos al rancho La Esperanza. El terreno fue evaluado y marcado como zona estratégica para la fauna local. Don Julián firmó documentos sin entender todos los términos, pero con una certeza clara. Su tierra ahora tenía un propósito mayor. Max observaba curioso, siguiendo a todos, como guardián silencioso del lugar. Con el apoyo del programa ambiental, don Julián recibió herramientas, cercas nuevas y capacitación. Aprendió sobre conservación, rastros, ciclos de vida. Nunca imaginó que, a su edad, volvería a aprender algo tan importante. Cada noche, agotado, se sentaba frente al rancho con Max, mirando el monte, agradecido por no haber huido cuando tuvo miedo. Algunos vecinos comenzaron a llevar a sus hijos al rancho para escuchar la historia. Don Julián no exageraba nada.
Contaba la verdad con voz simple, hablaba de la onza, del juicio y de Max. Los niños escuchaban atentos. Max se dejaba acariciar, paciente, como si supiera que también era parte del mensaje. Una tarde, un funcionario le informó que la onza se estaba recuperando mejor de lo esperado. Pronto sería liberada en una reserva cercana. Don Julián sintió un nudo en la garganta. No sabía por qué, pero necesitaba verla una vez más. No para tocarla, solo para asegurarse de que su sufrimiento no fue en vano. El día de la visita al centro de recuperación, Max se comportó diferente. No jugaba, no corría, caminaba serio, atento. Cuando vieron a la onza desde la distancia, fuerte, de pie, con la mirada firme, don Julián respiró aliviado. El animal ya no era víctima, era vida en movimiento otra vez. El veterinario explicó que la onza recordaba a las personas que estuvieron cerca durante su rescate. Don Julián no sabía si creerlo, pero cuando el animal giró la cabeza y lo miró fijamente, sintió un escalofrío. No había odio, no había miedo, solo una presencia tranquila, poderosa. De regreso al rancho, don Julián entendió algo profundo. No había salvado a la onza para ser recompensado. La salvó porque era lo correcto. La justicia llegó después como consecuencia, no como objetivo. Max se acostó a su lado en la camioneta, cansado, pero en paz. Esa noche, don Julián escribió por primera vez en años. Anotó lo que había vivido, por si algún día alguien preguntaba. No quería que la historia se perdiera. Max durmió a sus pies, respirando lento. Afuera, el monte estaba en silencio, un silencio distinto, menos amenazante. El rancho, La Esperanza, ya no era solo un hogar, era un símbolo, un lugar donde la ley y la compasión aprendieron a caminar juntas. Don Julián sabía que lo más difícil aún estaba por venir, el día de la liberación. Y cuando llegara, tendría que dejar ir de verdad. El día de la liberación amaneció nublado. Don Julián despertó antes del gallo, con el pecho apretado. Max también parecía inquieto. La camioneta del programa ambiental llegaría al amanecer. No era un día cualquiera. Era el momento de cerrar un ciclo que comenzó con dolor, miedo y una decisión que casi le cuesta todo. Las autoridades llegaron en silencio, sin prensa, sin discursos. La jaula iba cubierta con una lona oscura. Don Julián caminó detrás del grupo hasta el borde de la reserva Sierra del Jaguar, un lugar amplio, vivo, intacto. Ahí, la onza tendría otra oportunidad. Max se sentó firme, atento a cada movimiento. La veterinaria explicó el procedimiento con voz calmada. Don Julián apenas escuchaba. Su mirada estaba fija en la jaula. Recordó al animal atrapado, débil, respirando con dificultad. Ahora, del interior venía una respiración fuerte, segura. No era la misma onza, y él tampoco era el mismo hombre. Le pidieron a don Julián que se acercara. Dudó. Las manos le temblaban. La veterinaria sonrió. «Usted fue parte de esto», dijo. Con cuidado jaló la palanca. La puerta se abrió lentamente. Por unos segundos nada pasó. El monte guardó silencio, como si también estuviera esperando. Entonces apareció la cabeza del jaguar. Sus ojos recorrieron el entorno, atentos, inteligentes. Dio un paso, luego otro. Salió completo de la jaula, fuerte, majestuoso. Se detuvo. Giró la cabeza hacia don Julián. Se miraron. No fue un desafío. Fue un reconocimiento silencioso, profundo. El jaguar lanzó un rugido grave que hizo vibrar el aire y luego se internó en la vegetación. Desapareció sin ruido. Max soltó un pequeño gemido como despedida. Don Julián sintió que algo pesado se desprendía de su pecho. No había tristeza. Había alivio. Había cierre. Días después, llegó la resolución final del juez. El caso fue cerrado oficialmente como acto de estado de necesidad. No hubo antecedentes, no hubo sanción adicional. La ley reconoció la humanidad.
Don Julián leyó el documento con calma. Por primera vez, la justicia no se sintió lejana. El pueblo reaccionó distinto, ya no con rumores, sino con orgullo. El rancho La Esperanza fue nombrado punto de apoyo ambiental comunitario. Don Julián nunca buscó títulos, pero entendió que su historia ahora servía para algo más grande que él mismo. Con el tiempo, don Julián comenzó a dormir mejor. Las noches ya no estaban llenas de dudas. A veces escuchaba ruidos en el monte y sonreía. Sabía que allá afuera el jaguar vivía libre. Max envejecía tranquilo, siempre cerca, como si su misión también estuviera cumplida. Una tarde, caminando cerca de la reserva, don Julián encontró huellas frescas, grandes, fuertes. Se agachó, las tocó con respeto y susurró: «Buen camino». Se levantó en paz, porque entendió algo esencial. Hacer lo correcto no siempre salva el mundo, pero siempre nos salva por dentro. La calma no duró mucho. Una madrugada, Max comenzó a ladrar de un jeito diferente. No era alerta común, era miedo. Don Julián salió con la linterna y escuchó disparos lejanos, secos, rompiendo el silencio de la sierra. Cazadores, ilegales. El estómago se le cerró. Sabía exactamente qué estaban buscando. A la mañana siguiente encontró huellas nuevas, profundas, mezcladas con marcas de botas. No eran del jaguar solo, eran de hombres armados. Don Julián sintió el mismo frío que aquella noche de la trampa. Todo lo que había hecho, todo lo que había arriesgado, podía desaparecer en un solo disparo. Intentó llamar a las autoridades ambientales, pero la señal fallaba. El monte siempre fue así, implacable. Max no se separaba de él. Caminaban despacio, atentos. Cada rama quebrada sonaba como amenaza. El jaguar estaba ahí afuera, y ahora también el peligro. Cerca del arroyo encontró algo que le heló la sangre. Una trampa nueva, de acero, bien escondida. No era vieja, no era olvidada. Era reciente, hecha para matar. Don Julián se arrodilló, la tocó, y supo que el tiempo se estaba acabando. Esa noche no durmió. Escuchaba motores a lo lejos, voces apagadas, risas. Los cazadores se sentían dueños del monte. Don Julián apretó los puños. No tenía armas, no tenía refuerzos, solo tenía una decisión por tomar. Otra vez. Antes del amanecer, Max corrió hacia la espesura y luego volvió gimiendo. Don Julián lo siguió. El aire olía a metal y pólvora. Entonces escuchó un rugido corto, interrumpido. No fue de ataque, fue de dolor. El corazón casi se le sale del pecho. Avanzó sin pensar. Cada paso era una locura. Sabía que podía perder la vida, pero también sabía que si no hacía nada, viviría el resto de sus días sabiendo que falló. La selva parecía cerrarse sobre él, como si intentara detenerlo. Entre los arbustos vio movimiento. Linternas, hombres cargando algo pesado, una sombra manchada arrastrándose por el suelo. Don Julián se quedó sin aire. El jaguar había sido alcanzado, y esta vez, tal vez, no habría segunda oportunidad. Max gruñó, bajo, tenso. Don Julián lo sujetó. Sabía que un paso en falso significaba muerte, pero quedarse quieto también. En ese instante entendió que el verdadero juicio nunca fue en un tribunal. Era ahora, ahí, en la oscuridad. El rugido volvió a escucharse, más débil. Los cazadores discutían qué hacer. Don Julián respiró hondo. El miedo estaba ahí, paralizante. Pero junto al miedo apareció algo más fuerte. La certeza de que, pase lo que pase, no iba a mirar hacia otro lado otra vez. Don Julián salió de su escondite antes de pensar. Gritó con toda la fuerza que le quedaba, un grito bruto, desesperado. Los cazadores se voltearon, sorprendidos. En ese instante, Max salió corriendo, ladrando sin parar. Las linternas se movieron caóticas. El jaguar, herido pero vivo, lanzó un rugido que estremeció la sierra. El ruido atrajo algo inesperado.
Sirenas, luces rojas y azules rebotando entre los árboles. Alguien había escuchado los disparos. Los cazadores intentaron huir, pero era tarde. Fueron rodeados. Don Julián cayó de rodillas, el cuerpo temblando. No sabía si llorar o agradecer. El jaguar seguía respirando. La veterinaria llegó minutos después. El disparo no fue mortal. El proyectil había rozado músculo. Dolor, sí. Muerte, no. Don Julián sostuvo la linterna mientras ella trabajaba. «Llegamos a tiempo», dijo. Esa frase le atravesó el pecho. Por segunda vez, la vida había vencido. Los cazadores fueron detenidos por tráfico de fauna y uso de trampas ilegales. Esta vez no hubo silencio ni impunidad. Hubo pruebas, testigos, consecuencias. Don Julián observó desde lejos. No sentía odio, sentía alivio. La justicia, al fin, había llegado al monte. El jaguar fue trasladado solo por precaución. 2 semanas después regresó a la sierra. Don Julián estuvo ahí otra vez. Cuando la jaula se abrió, el animal no dudó. Corrió directo a la espesura. A los pocos segundos apareció una silueta más joven. El hijo, juntos, vivos, libres. La historia se esparció por todo el estado, no como tragedia, sino como ejemplo. El rancho La Esperanza se convirtió oficialmente en área de protección comunitaria. Don Julián nunca buscó reconocimiento, pero entendió que su decisión había sembrado algo más grande que él. Las noches cambiaron. Ya no eran silencios pesados, sino sonidos vivos, huellas nuevas, marcas en los árboles, señales de familia. Max dormía tranquilo. Don Julián también, no porque el mundo fuera perfecto, sino porque había elegido bien cuando más importaba. Comenzó a hablar en escuelas, ejidos, ferias rurales. Siempre decía lo mismo: no soy héroe, tuve miedo, mucho, pero entendí que mirar a otro lado también es una elección. La gente escuchaba en silencio. Algunos lloraban, otros asentían. La semilla estaba plantada. 1 año después, las cámaras captaron algo extraordinario. La hembra tenía nuevas crías. El jaguar joven, el que estuvo atrapado, ahora vigilaba, protegía, enseñaba. Don Julián miró las imágenes con los ojos llenos de lágrimas. Sonrió. El ciclo continuaba. Sentado en su porche con Max a sus pies, don Julián entendió la verdad más simple. Nunca es tarde para hacer lo correcto. Nunca es tarde para elegir la vida. Una trampa casi lo destruyó todo, pero una decisión cambió destinos. Y ese, pensó, era el legado que valía dejar. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like y comparte, porque mientras más personas la escuchen, más vidas pueden ser salvadas. Suscríbete. Aquí creemos que elegir la vida siempre vale la pena.